Hola, amantes de la historia y los misterios del pasado. ¿Alguna vez han pensado en el poder que puede tener una sola hoja de papel? No hablo de un tratado de paz o una declaración de guerra, sino de una simple carta, escrita no por un general ni por otro monarca, sino por un filósofo. Hoy vamos a desvelar la historia de la carta que hizo temblar a un rey. Un relato que demuestra que las palabras a veces son más afiladas que cualquier espada. Viajemos al siglo XVIII, a la Francia prerrevolucionaria. En el opulento Palacio de Versalles gobernaba Luis XV, un rey conocido más por sus lujos y sus distracciones que por su liderazgo. Mientras tanto, en la efervescente París, un hombre estaba cambiando el mundo con su pluma: Jean-Jacques Rousseau. Filósofo, escritor, pensador radical. Sus ideas sobre la libertad, la igualdad y la soberanía del pueblo eran como chispas en un polvorín. Rousseau no era precisamente un amigo de la monarquía. Sus obras, como El contrato social, cuestionaban directamente el derecho divino de los reyes a gobernar. Planteaba que el poder no venía de Dios, sino del consentimiento de los gobernados. Imagínense lo subversivo que sonaba eso en una época de absolutismo. Para la corte de Versalles, Rousseau no era solo un intelectual, era una amenaza. Sus libros eran prohibidos, quemados en plazas públicas, y él mismo tuvo que exiliarse en varias ocasiones para evitar la cárcel. Pero, ¿cuál fue esa carta específica que provocó tanto revuelo? La historia tiene varios matices y se entrelaza con la compleja personalidad de Rousseau y el paranoico ambiente de la corte. No se trata de una única carta con una amenaza directa, sino de algo mucho más sutil y poderoso. Su correspondencia y, sobre todo, la publicación de sus confesiones. Verán, tras años de persecución y sintiéndose acorralado por enemigos reales e imaginarios, Rousseau decidió escribir la historia de su vida, sin filtros, revelando no solo sus pensamientos más íntimos, sino también las hipocresías y los secretos de la élite francesa que lo había acogido y luego rechazado. Piensen en el poder de esta idea. En una sociedad obsesionada con la apariencia y el honor, donde los secretos de alcoba y las intrigas políticas se susurraban en los pasillos de Versalles, alguien se atrevía a ponerlo todo por escrito. Esta no era una novela, era su vida, y salpicaba a personas muy poderosas. La promesa de publicar estas memorias era, en sí misma, una bomba de tiempo. La carta que hizo temblar al rey no fue una sola misiva, fue la amenaza latente contenida en toda la obra de Rousseau. Era el miedo a que la verdad, su verdad, saliera a la luz. Se cuenta que Luis XV y sus ministros estaban profundamente preocupados por lo que Rousseau podría revelar. ¿Qué secretos de Estado? ¿Qué escándalos personales? ¿Qué conversaciones privadas podrían ver la luz del día y socavar aún más la ya frágil autoridad de la corona? El rey, que prefería ignorar los problemas crecientes de su reino, no podía ignorar esto. Se enviaron espías para vigilar a Rousseau, se intentó confiscar sus manuscritos y se ejerció una presión inmensa sobre él. El temor no era a un ejército, sino a la vergüenza pública, al juicio de la historia que Rousseau estaba escribiendo en tiempo real. Lo fascinante es que Rousseau era plenamente consciente de este poder. En sus cartas a amigos y protectores, a menudo jugaba con esta idea, a veces lamentando el peso de sus secretos, otras veces usándolos como un escudo. Sabía que mientras sus confesiones no se publicaran, tenía una especie de seguro de vida. La mera existencia de esos manuscritos era una advertencia constante a sus perseguidores. Tengan cuidado, porque el mundo entero sabrá quiénes son ustedes en realidad. Era una guerra psicológica librada con tinta y papel. Este miedo del rey no era infundado. La popularidad de Rousseau entre el pueblo y la burguesía era inmensa. Sus ideas,
Ya estaban sembrando las semillas de la revolución que estallaría apenas unos años después de su muerte. Una revelación escandalosa de su puño y letra podría haber sido la gota que colmara el vaso, el catalizador que acelerara la caída de la monarquía. El temblor del rey no era solo por su reputación personal, era por la supervivencia de todo su sistema de poder. Y así, un hombre armado solo con su intelecto y su pluma, mantuvo en jaque a una de las monarquías más poderosas de Europa. No necesitó ejércitos ni conspiraciones palaciegas. Su arma era la verdad, o al menos su versión de ella. La historia de Rousseau y Luis XV nos enseña una lección intemporal. Nunca subestimes el poder de una idea. Las palabras pueden construir imperios y también pueden derribarlos. Un pensamiento bien articulado, que resuena con las frustraciones y anhelos de la gente, puede ser más revolucionario que cualquier acto de violencia. Al final, las confesiones de Rousseau se publicaron después de su muerte, y tal como se temía, fueron una sensación en toda Europa. Revelaron un hombre complejo, lleno de contradicciones, pero también expusieron la decadencia de una élite desconectada de su pueblo. Aunque Luis XV no vivió para verlo, el temblor que sintió fue un presagio del terremoto que se avecinaba. La Revolución Francesa, un evento que cambiaría el curso de la historia para siempre, y que fue en gran parte inspirado por las ideas de aquel hombre que se atrevió a escribir una carta y una vida que hizo temblar a un rey. ¿Qué les parece esta increíble historia? El poder de la palabra es algo que a menudo damos por sentado en nuestra era digital, pero como vemos, puede cambiar el mundo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al siglo XVIII. Si les gustó, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones históricas. Déjenme en los comentarios qué otro personaje o evento les gustaría que analizáramos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.